Vamos a hablar de las harinas. ¿Qué es primero una harina, Patipanis? Tú tienes que saber qué es una harina. La harina es como una especie de polvo suave y fino que se saca de una molienda de una variedad de semillas. Semillas como el maíz, el trigo, y se obtiene de esta molienda un almidón. En el mercado tú consigues cantidad de harinas. Cuando tú vas al supermercado, ves estos porcentajes que ves en la parte superior y es el nivel de proteína que tiene la harina. Existe harina a todo propósito, harina para pan, harina integral, y depende de ese número de porcentajes es la cantidad de proteína. Entonces es una harina más fuerte, menos fuerte, y depende de lo que tú necesites hacer, el tipo de harina que vas a comprar. Para entender los diferentes tipos de harina, mis Patipanes, es importante hablar del gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es la combinación de todas las proteínas presentes en la harina, de algunos cereales como la cebada, el centeno, el trigo. Entonces es lo que nos ayuda a dar elasticidad en nuestras preparaciones, en nuestros panes, en nuestros cakes, en nuestra galletería. Y es importante que tú sepas toda esta diferencia entre todas las harinas que hay en el mercado. Ahora tenemos la harina Cell Raising Flour. Es un tipo de harina en pastelería que contiene un determinado porcentaje de polvo de hornear o bicarbonato, y en algunos casos también tiene sal. Las conseguimos de diferentes marcas, de diferentes procesos, y es muy importante cuando compres harina que diga Cell Raising, quiere decir que ya tiene polvo de hornear, o sea, tu preparación no necesitaría polvo de hornear ni ningún leudante. Esta harina es ideal para hacer cakes. Es una harina mucho más floja, es más blanca, es más refinada y tiene menor porcentaje de proteína, o sea, es más bajo su contenido de gluten. Es ideal para tartas, para cookies, para todo tipo de cakes, y en algunos países se llama 4 ceros. Es ideal cuando tú estás trabajando productos que quieras que tengan gluten pero en baja proporción. Y este tipo de harina ya la encontramos que dice libre de gluten, 100% sin gluten, entonces viene siendo una harina vegetal que no tiene nada de contenido de gluten y viene ya certificado en la bolsa. Entonces así ves todos los tipos de harinas. Como ves, Patipán, hay harinas de cereales infinitas, hay harina de centeno, harina de cebada, harina de avena, harina de arroz, harina de espelta, miles de harinas que tú ves en el mercado, pero es súper importante cuando la compres leer la etiqueta, saber para qué la vas a utilizar. Estas son las libres de gluten, esta no es libre de gluten. Las que ves en pantalla en este momento son todas las harinas más saludables libres de gluten. En el mercado tú vas y ves la harina de almendra. La harina de almendra es ideal para hacer macarons. Tiene que estar finamente, mira cómo se ve certificada que es gluten free. Tienes que saber para qué se utiliza. Muchas veces puedes hacerla una vez comprada en polvo, procesarla más en el procesador de alimentos para que quede bien finita para la elaboración de macarons. Tenemos también la harina de avena. La harina de avena es ideal para muffins, para pan, para cakes, combinada con la harina de coco. La harina de coco y combinada con la harina de avena o la harina de almendra, las tres harinas, es una delicia para hacer cakes. Quedan súper esponjosos, súper moist, súper jugositos y con un sabor delicioso. Tenemos la harina de garbanzo. La harina de garbanzo la utilizamos para galletería, la combinamos con harina de almendra. Todas estas se pueden combinar y da un resultado excelente. La harina de remolacha, ideal para pigmentar cremas, para poner nuestra crema bien saludable, sin químicos, y cambiarle de color. Entonces tienes que ver las diferencias entre las harinas de trigo, las harinas gluten free.
todas ese tipo de harinas que vemos en el mercado y que tú tienes que conocer. Te recomiendo que siempre te cerciores de mirar la etiqueta. Por ejemplo, esta es la harina integral. ¿Qué pasa con la harina integral? La harina integral, a diferencia de la harina de trigo, es que en la molienda se deja la cáscara del grano. Entonces tiene muchísimos nutrientes, tiene muchísimas vitaminas, pero no olvides que tiene gluten porque viene en el grupo de las harinas de trigo. Entonces eso es muy importante que tengas la diferencia. Por esa razón yo te aconsejo que siempre mire las etiquetas. Mira la etiqueta donde dice proteína y tú ya sabes para qué la vas a utilizar y cuánta proteína tiene. Acá están las harinas vegetales por último, que son las que también tienes que mirar muy bien la etiqueta y saber de qué están compuestas y que sean certificadas, ideal que sean orgánicas. Listo, mi Patipán, espero te haya gustado esta información y vayas al mercado con toda la seguridad de saber qué comprar para que tus preparaciones queden excelentes. Nos vemos, Patipán. Mi Patipán, difunde mi canal, mis redes sociales, Patipán Swiss en Facebook, en Instagram. Ve a mi canal, difunde mi canal, dale un like, cuéntame todo lo que quieras saber, suscríbete, suscribe a tus amigos, familia, a mi página www.patipanswiss.com. Bye, mi Patipán.